Frases como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o Jesús nos redimió de la maldición de la ley, entre otras, son algunas que nos han hecho considerar que la postura de Pablo era en contra de la Torá. ¿Pero es esto cierto? Acompáñanos a aprender y descubrir desde la voz de la maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter, sobre este tema. Bienvenidos a un nuevo programa de las Raíces Hebreas de nuestra fe cristiana. Liliana, como siempre, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, muy contenta otra vez aquí con ustedes. Aquí vamos a seguir hoy aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien. Liliana, ¿cuál es la postura de Pablo frente a la Torá? Bueno, es muy interesante que Pablo ha sido conocido o digamos que reconocido más bien como un opositor a la Torá por todos los creyentes cristianos. Pero realmente nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Pablo estaba en contra de la Torá? Hoy quiero compartir con ustedes la visión de Pablo. O sea, vamos a ver a Pablo de pronto como muy pocas veces o nunca. Muchas personas lo han visto, porque siempre asociamos a Pablo a palabras en contra de la Torá, supuestamente, que nunca las dijo. Pero yo los invito a que entremos en la vida de Pablo y empecemos a mirar esas posiciones que él tomó con respecto a los mandamientos del Eterno para poder entender el pensamiento y el corazón. Quiero empezar inclusive por el final para que vean lo interesante. Si uno le pregunta a la gente cómo terminó la vida Pablo, muchas personas no saben responder. Yo por lo menos he tenido esa experiencia a lo largo de todos estos años, que yo le pregunto a la gente, ¿cómo terminó Pablo? No sabemos, creo que lo mataron, creo que murió, pero no. Miren lo que nos dice la palabra. Hablando del final de la vida, dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Esto ya es al final de su ministerio. Estamos en el capítulo final del libro de los Hechos. Y nos dice que vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pongan atención, este era el ministerio de Pablo al final, testificando del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, persuadiéndoles acerca de Yeshua, primero que todo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, esto quise empezar por el final para que nosotros veamos que teníamos una gran equivocación, que Pablo terminó su vida enseñando a Yeshua a través de Moisés y los profetas, que quiere decir que no estaba abolida la Torá, ni eso estuvo jamás en el corazón de Pablo. Ahora, pensemos a lo largo del estudio, de todo el estudio de las cartas de Pablo, pensemos en lo siguiente. Si Pablo realmente enseñaba que la Torá estaba abolida, ¿por qué continuaba asistiendo a las sinagogas? Porque nosotros encontramos en muchas citas, por ejemplo, en Hechos 13:5, en Hechos 13:14, en Hechos 14:1, en Hechos 19:8. Nosotros encontramos a Pablo no solamente asistiendo a las sinagogas, sino también enseñando en las sinagogas. No solo porque fuera, sino porque enseñaba. ¿Cómo podía Pablo enseñar en una sinagoga si él pensara o él estuviera enseñando que la Torá estuviera abolida? Eso es imposible. Eso es imposible siquiera de pensar. No le hubieran permitido jamás entrar a una sinagoga. Fíjense que en Hechos 18 y 21-24 nos habla de que Pablo hizo votos nazarenos.
¿Qué quiere decir esto? Que estaba guardando la Torá. Esto es parte de la Torá. Así que Pablo nunca se alejó de la Torá. Venía a Jerusalén, dice, a adorar como lo ordena el mandamiento en Hechos 24:11. O sea, él venía obedeciendo un mandamiento, venía hasta Jerusalén. Recuerden que todos los hombres tenían que venir hasta Jerusalén en las 3 fiestas principales. Tenían que venir en pan sin levadura, en Shavuot y en Sukkot. Así que Pablo se apresuraba a llegar a Jerusalén. Quiere decir que guardaba la Torá. Pablo circuncidó personas en Hechos 16:1-3 y muchos dicen, no, él habló que la circuncisión nada era. Esto es todas palabras de Pablo sacadas del contexto. Pablo guardaba el Shabbat como lo guardaron todos los discípulos y como lo guardó pues el mismo Yeshua. Pablo celebraba Pesach. Y es más, hablando de la fiesta de Pesach o la Pascua, en Primera de Corintios, él hace afirmaciones y exhortaciones muy, muy serias a la comunidad de Corinto acerca de la celebración de Pesach. Entonces, ¿qué quiere decir? Que celebrar Pesach o Pascua es continuar obedeciendo la Torá porque es una parte fundamental. Celebraba también la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Eso lo encontramos en Hechos 20:16. Celebraba la fiesta de pan sin levadura. Eso lo encontramos en Hechos 20:5-6. Pablo, fíjense estas palabras, Pablo declaró que la ley es santa y buena, que la Torá es santa y buena. Bueno, si la Torá es santa y buena, entonces, ¿cómo podía ser abolida? Recordemos, la Torá es el corazón de Dios, es el pensamiento del Eterno para nosotros, es la guianza de Él para nuestra vida. Y Pablo mismo dice, declaro que la ley es buena y santa, la Torá es buena y santa, imposible que estuviera abolida. Declaró que la Torá es espiritual en Romanos 7:14, por lo que les digo, porque es el corazón mismo del Todopoderoso. Miren esta cita, Gerardo, esta cita es muy, muy, muy importante. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá o en la ley y los profetas están escritas. ¿Por qué lo llamaban hereje? Porque creían en Yeshua. Pero él está diciendo, el camino que ellos llaman herejía, ellos están diciendo que yo soy un hereje, pero esto les confieso, que yo en ese camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Es lo mismo que hoy se dice. Muchas personas piensan que cuando uno regresa a la obediencia de la Torá, entró como en una secta como de herejía. Es lo mismo de Pablo. No, continuamos creyendo en Yeshua, pero obedecemos al Eterno exactamente como lo hacía Pablo. En Hechos 21, Pablo tiene otra frase que es bien, bien interesante de entender y de reflexionar. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Él estaba compartiendo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Estaban hablando de cuántos judíos estaban creyendo en Yeshua, pero seguían siendo celosos por la Torá. No decía eran celosos, no, todos son celosos de la Torá. Entonces, muy importante, creer en Yeshua no significaba abandonar la Torá, todo lo contrario. Creer en Yeshua, que es la Torá viviente, es aceptar lo que es el mandamiento y la palabra del Eterno.
En Hechos 21 también Jacobo y los ancianos de Jerusalén dieron testimonio de la fidelidad de Pablo a la Torá. Estamos diciendo, la pregunta que me hiciste fue, ¿cuál es la postura de Pablo frente a la Torá? Mire, aquí tenemos unos testigos que nos están diciendo quién era Pablo frente a la Torá. Hechos 21, 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Está diciendo como trajeron el chisme de que Pablo no estaba guardando la Torá. Entonces le dicen ellos que haga ese voto, que es el voto nazareno, y que todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, estas palabras son de testigos y son demoledoras. Ellos estaban dando fe que Pablo seguía guardando ordenadamente la ley o la Torá. Y el mismo Pablo, que esto es una afirmación muy, digamos que muy atrevida en el buen sentido de la palabra. O sea, tiene uno que estar muy seguro de su vida para hacer esta afirmación. Pablo en Filipenses 3, 4, 6 dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Ya, le digo que esa es una afirmación muy, muy arriesgada. Tiene que haber sido que Pablo siguió siendo un observante de la Torá en toda la extensión de la palabra, porque él mismo declara ser irreprensible en cuanto a la justicia que es por la Torá. Ahora, él también afirma, Pablo, que se regocijaba en la Torá de Yahweh. En Romanos 7, 22 lo encontramos. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Dios o en la ley de Dios. Recordemos que aprendimos el Salmo 1, bendecido el que en la Torá medita noche y día. Y aquí nos está diciendo Pablo que él se deleita aprendiendo del corazón de Dios. En Romanos 3:31, Pablo nos da una información muy importante. Y esto es un punto que debería ser como el punto clave del día de hoy para que la gente lo recapacite. Romanos 3:31 hace la pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la Torá o la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley o Torá. Fíjense, verá, el mismo Pablo hace la pregunta. Por la fe, si nosotros tenemos fe en Yeshua, entonces ya invalidamos la Torá. Dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Y esto es lo que hemos venido insistiendo en los programas anteriores, cuando les decimos que el fin de la Torá es Yeshua. Por el contrario, nosotros hoy sí que podemos confirmar nuestra fe en Yeshua a través de la Torá, porque allí es donde, como dijo el mismo Yeshua, que lo vimos en el programa pasado, Moisés escribió de él. O sea, en la Torá de Moisés se escribe acerca de Yeshua precisamente. Así que la fe no invalida la Torá en palabras de Pablo. Pablo que dijo que hay unas palabras que se han malinterpretado mucho cuando dice Primera de Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? O sea, fíjense la profundidad de lo que está diciendo con la Torá. Así una persona haya sido circuncidada al 8º día, como dice la Torá, si no guarda los mandamientos, pues viene a ser como un incircunciso. Bien, es un pecador común y corriente. Eso es lo que está diciendo Pablo acá.
No es por la circuncisión, no es por la incircuncisión, sino por el guardar los mandamientos. Aún una persona incircuncisa, pero que guarde los mandamientos, está por encima del que está circuncidado y no los guarda. ¿Qué es lo más importante? Guardar los mandamientos del Eterno. Pablo declaró en Romanos 2:13 que los justos son los que obedecen la Torá. Fíjese, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjense que jamás se le ocurrió a Pablo pensar que se fuera a abolir la ley. Todo lo contrario, él dice, no es que ustedes simplemente escuchen los mandamientos, no, es que los guarden, es que los pongan en práctica, es que vivan en obediencia. Hay una advertencia de Pedro que es muy importante que la persona la recuerden. Yo sé que muchos la han leído, pero es bien importante de tener en cuenta. Pedro nos dice estas palabras. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es importantísimo de entender. Recordemos que, por ejemplo, Pedro era un pescador, pero Pablo era un erudito. Pablo tenía todos los títulos que hoy podemos ver en un PhD, no sé en cuántas cosas. Pablo era un erudito. El lenguaje de Pablo no es fácil de entender. Por eso el mismo Pedro dice que no es fácil de entender y que algunos indoctos e inconstantes han torcido sus palabras para su propia perdición. Aquí tenemos que agregarle que no es solamente el hecho de ser o indoctos o inconstantes, sino que, como siempre hemos enseñado, era parte del plan que no entendiéramos la Torá. Entonces, más fácil aceptábamos la idea de que Pablo estaba contra la Torá. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos Hechos 15, ahí sí que podemos dar fe realmente de qué es lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, de que ninguno de los apóstoles, ni Pablo pues menos, pensó en que la Torá pudiera estar abolida. En el Concilio de Jerusalén dice, por ejemplo, en el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, ellos reconocían que solo se es salvo por fe y no por obras, ¿verdad? Ahora, en el 19, en el mismo capítulo, ¿qué es lo que está pasando allí? Resumamos lo que está pasando para que la gente lo entienda. Vienen un grupo de gentiles que han creído en Yeshua y están comenzando a guardar la Torá. Y vienen para ser aceptados en la sinagoga judía. Entonces están discutiendo qué tienen que hacer primero, si primero los circuncidan o qué tienen que hacer, o si los dejan entrar o no los dejan entrar. Entonces están ellos allí todos opinando, y en el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, ellos determinan que hay 4 mandamientos que ellos tienen que empezar a guardar para poder entrar a ser parte de las sinagogas. Que son ¿cuáles? Apartarse de los ídolos. Recordemos que los gentiles adoraban ídolos paganos, todo esto. De fornicación, o sea, de venir de otros dioses a la fe solo en el Dios de Israel. Y de ahogado y de sangre, que son ¿qué? Son las leyes de Levítico 16, son las leyes de la comida, o sea, que son parte de la Torá.
Entonces, muchas personas dicen, no, fíjense que en Hechos 15 les dijeron que solo llevaran 4 mandamientos. Sí, pero es que los 4 mandamientos son básicos de la Torah. Porque es volver a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Porque es dejar la idolatría, porque es empezar a comer de acuerdo a la Torah. Pero un punto que es muy interesante, Gerardo, es que si ustedes oyen cualquier predicación de Hechos 15, la predicación va a terminar en el verso 20. ¿Y qué dice el verso 21? El verso 21 que nadie lee dice lo siguiente. Si yo me devuelvo al anterior, dice que son 4 mandamientos y sigo leyendo el verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada Shabbat, en cada día de reposo. Okay. ¿Cuál es el final la conclusión del concilio de Jerusalén? Que les exigieran primero que todo que abandonaran esos ídolos, que aprendieran las leyes de comida y que ahora en cada Shabbat van a ir aprendiendo la Torah de Moisés. Entonces, eso es una prueba absoluta de que Pablo jamás pensó, ni ninguno de los discípulos, en que la Torah pudiera ser abolida. Porque allí los 4 mandamientos son Éxodo 20, Levítico 18, Levítico 17 y Levítico 17 el último. O sea, estamos hablando de guardar la Torah. Así que ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta realmente de que había palabras distorsionadas de Pablo, pero Pablo nunca. Pablo dijo en segunda de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dijo toda escritura. Él no dijo el nuevo, solo las cartas de ahora, no, porque ni siquiera pues en ese tiempo todavía no se habían escrito. Apenas estaban en el proceso de llamar a los gentiles a venir de nuevo al regreso al pueblo de Israel. Pero fíjense, Pablo lo dice, toda escritura es de Génesis a Apocalipsis. En el tiempo de Pablo, toda en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, fíjense, cuando nosotros vemos inclusive en los demás apóstoles, vemos que hay una armonía completa con Pablo. Nunca hay uno de los apóstoles que diga algo diferente. El apóstol Santiago, por ejemplo, dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Sí, una persona es pecador por violar un solo mandamiento, ya es pecador. No necesita violar todos los mandamientos. En Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, que dijo, el que dice que conoce a Yeshua y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si no guarda los mandamientos, pero si estaban abolidos, entonces, ¿por qué los discípulos están diciendo esto? Si ves, Gerardo, es una armonía absoluta y total de principio a fin. En primera, ¿sí? Dime. Entonces, ¿por qué nosotros siempre hemos pensado que Pablo está en contra de la Torah? Precisamente por lo que ahorita leíamos que Pedro nos advierte del lenguaje difícil de Pablo, por un lado. Por otro lado, porque el plan del Eterno era que no conociéramos nuestra identidad israelita sino hasta el final, como lo hemos expresado en los programas anteriores de identidad. Yo les recomiendo mucho a las personas que estén escuchando hoy este programa que se devuelvan hasta los primeros programas a oír uno por uno, porque nosotros no conocíamos la identidad israelita, pero no por causa de los pastores, sino porque era el plan del Eterno, así que solo al final la conociéramos. Entonces, muchas de estas cosas digamos que se confabularon para que nosotros no entendiéramos las palabras de Pablo, porque eran como ajenas a nosotros que nos creíamos gentiles, que creíamos que todavía éramos una iglesia gentil.
Esa fue la raíz de por qué se distorsionó a Pablo y se hizo pensar que Pablo estaba en contra de la Torá. Pero yo creo que hoy hemos visto suficientes afirmaciones, digamos, de Pablo muy positivas y muy fundamentadas en la misma ley o Torá. Muy bien. Liliana, se nos está acabando el tiempo, pero todavía nos quedan algunos versículos que analizar. Por ejemplo, Colosenses 2:16, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, entre otros versículos, ¿verdad? Exacto. Yo los quiero invitar porque me están diciendo que el tiempo de este programa se nos está acabando. Yo los quiero invitar para el próximo programa. Vamos a tocar todos esos puntos controversiales de Pablo. Y uno de ellos es Colosenses, precisamente. Siempre le dicen a uno: no, nosotros ya no tenemos que guardar ni las fiestas, ni las celebraciones de luna, ni de la comida, ni la bebida, ni nada de eso, porque lo dice Colosenses. Bueno, yo los invito a que antes del programa ustedes lean bien el capítulo, palabra por palabra. Y en el próximo programa, con mucho gusto y con todo el amor que nos mueve para llevarla esta restauración a cada uno de sus corazones, vamos a analizar todo el texto y vamos a ver dónde estuvo la distorsión. Pero es muy interesante. Yo quiero que todos reciban esta palabra como algo que está haciendo el Eterno, algo que está haciendo nuestro Padre en este tiempo para recogernos, para protegernos, para que nosotros en obediencia estemos bajo sus alas y su protección. Así que en el próximo programa lo vamos a ver. Ok, Liliana, muchas gracias. Te bendecimos. Shalom. Shalom para todos. Un abrazo muy grande. Muchas bendiciones del Padre a sus vidas. Hoy aprendimos que somos salvos por gracia, pero también debemos obedecer los mandamientos. Seguiremos aprendiendo en los próximos programas sobre estos versículos aparentemente controversiales. Shalom, que Dios los bendiga.